Raúl Secolestés del Pendram, de las tropas franquistas cercan la capital. Los bombardeos no cesan y el miedo atraviesa las calles como un viento gelado. El movimiento caos, muy mal del caos, muy mal la ciudad intenta. No que otro joro segueza lejos del frente. A orillas del río Jarama, en un parallé de aspecto tranquilo, llamado Paracuelos, comienzan a aparecer cuerpos en decenas, luego cientos, hombres con las manos atadas a la espalda, algunos con los ojos vendados, otros con el rostro almarcado por el asombro de lo que nunca alcanzaron a comprender. No murieron en combate o no como el leno, soldados irán perigoneros sacados de cárceles madrilenas bajo el prejisto de ser evacuados por la guerra. Nunca agona destino. Contos por ese más enterrados en posas comunis. Durante décadas, este capítulo fue ignorado, oculto o manipulado. ¿Qué ocurrió en Paraguelos? ¿Quién lo orgueñó? ¿Cuántos murieron? ¿Y por qué tantas voces calaron? Lo que pasó al levo una batalla fue una purga, con agus de cuentas en medio del caos. Y aún hoy, casi un siglo después, sigue dividiendo a España. El penalás de 1936, la guerra civil española, se encontraba en su momento más sangriento. El alzamiento militar iniciado en julio por el general Francisco Franco había fracasado en tomar un avance de las tropas sublevadas hacia la capital. El gobierno de la República decidió trasladarse a Valencia, dejando en Madrid una junta de defensa liderada por el general Miáiz, el comunista, Santiago Carrillo como responsable de orden público. En ese contexto, con una ciudad cita y con el mío a una quinta columna actuando de cetro, se tomaron decisiones desesperadas. Miles de presos políticos, militares nacionalistas, religiosos, empresarios y civiles considerados sospechosos fueron recluidos en cárceles improvisadas o saturadas. Existe el intento de que estos prisioneros en caso de entrada franquista. La situación se volvió el sotieble, los rumores sobre fusilamientos clandestinos crecían. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre más de 2 presos fueron sacados de las cárceles de Madrid y fusilados en Paracuelos Delgados, Meden, Torreón de Ardoz, todo bajo la decisión de prasearlos por seguridad. Nunca regresaron. Los reencres de la secuestro son fragmentarios confusos. Algunos responsables renegociaron años después haber firmado listas sin saber el destino real de los prisioneros. Otros afirmaron que las órdenes venían de arriba y que a mí ni se. La República en ese momento luchaba por su propia supervivencia, pero lo cruel curión Paracuelos dejó una herida profunda que ni la transición lograron la transición lograron de transición del todo. Lo dar justificaron y pocos negaron con todo rigor. Entre los nombres vinculados a Paracuelos, uno sobresale con fuerza. Santiago Carrillo tenía 21 años, era dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas y un andrado consejero de orden público de la Junta de Defensa de Madrid. Yo con mucho permiso decidí. Para muchos, un símbolo de compromiso antifascista. Para otros, el rostro a la represión sin controles. Su papel en las matanzas ha sido objeto de debate durante décadas. Algunos lo acusan de haberlas. Carrillo siempre negó su responsabilidad directa, alegó que desconocía lo que ocurría en Paracuelos y que las decisiones eran tomadas de forma descentralizada en medio del caos de la guerra. Sin embargo, documentos encontrados en años posteriores sugieren que lo cierto es que Carrillo nunca fue juzgado por esos hechos. Exiliado tras la guerra, regresa a España durante la transición como líder del Partido Comunista. Fue recibido con victorios por unos y con insultos por otros, y con insultos por otros y condeyó la legalidad de enmos ambondos, sin asumir culpa específica, más allá de su responsabilidad concreta. Cayo encarna el lema moral de Paracuelos, hasta qué punto la urgencia de defender una cosa Cari murió en Toconto en 2012, con admiradores y detractores, pero el episodio de Paracuelos sigue persiguiéndolo en cada nevista. En cada homenaje, su nombre arrastraba la sombra a que las fosas. Oye, hablar de Paracuelos es también hablar el de lo que hizo, el de lo que le usó, la línea difusión,
la línea difusa entre la defensa y la barbarie. El parasent de noviembre y el 4 de DC summer de 1936 ocurrieron en paracuelos del Haram a una serie con acciones masivas que, hasta el día de hoy, horas de presos fueron extraídos de diversas cárceles madrileñas, hasta presos son extraídos de diversas cárceles madrileñas. Modelo por San Antón. Ventas con la acusa de los camiones salían de madrugada a cargodes de hombres en su moñase civiles, religiosos, militares, editorados, empresarios, y cruzalos acusados por rumores y tomaban la ruta hacia los alrededores del Río Jarama. Aliay, en parajes rurales, alajaros del centro eran obligados a bajar. A las orgoneutes improvisados, muchos fueron enterrados inmediatamente en fosas pregones, comunes, escalad con prisas, sin el gusto, sin nombre, sin despedida. Algunos sobrevivientes que lograron huir testigos que vivían, que cayeron después que escucharon disparos todas las noches durante casi un mes. El número exacto de víctimas sigue siendo incierto, se calcula entre 2 y 5 personas. Unió cada números informes elevan la cifra no más. Las listas eran preparadas por comités de control revolucionario y muchas veces bastaba una denuncia vecinal, una afiliación antigua o una sospecha sin fundamento para ser incluido. Los prisioneros nunca fueron notificados, sus familias no supieron nada hasta mucho después. Durante los primeros días, las autoridades republicanas argumentaron que se trataba de traslados legítimos, pero con el paso de las semanas la verdad comenzó a ver comuñó aflorar algunos diplomáticos extranjeros, como el noruego Felix Lea. Sus memorias escritas años después se convirtieron en una de las fuentes más crudas y detalladas sobre lo sucedido. El gobierno republicano negó oficialmente que es recta, pero la evidencia apuntaba a una cadena de mando ambigua donde nadie se hace responsabilidad. Santiago Carrillo, como consejero de orden público, siempre negó su implicación, pero se sabe que Fermo ordenó ese traslado sabía lo ocurría al final de esos traslados. Esa es la pregunta que envidiere historiadores y políticos. Algunos argumentan que, en medio del caos de guerra, las decisiones eran descentralizadas. Otros afirman que la magnitud de las matanzas los llegaron bruscamente en diciembre, con su aumento la presión de Itolomembo, del Orbonisil, del gobierno central que explainas el presidio en explicación, habían desaparecido y las fosas ya estaban llenas. Los indígenas habían desaparecido por Spircos que, en muchos casos, nunca llegaron. La represión republicana en Paracuelos fue sistemática. En muchos casos, nunca llegaron. La presión de no fue una decisión única, sino unos actos concatenados, empujados por el miedo, el odio y la sensación de urgencia ante el colapso. Para el unos, fue una limpieza preventiva, para otros, un crimen de guerra que nunca franquista, que fueron los crímenes del barco franquista que fueron documentados en organismos internacionales tras la guerra. Lo ocurrido en Paracuelos queda atrapado el silencio. Libertad de la dictadura de Franco. El episodio fue suyo como propagandística. Se erigieron monumentos, se publicaron testimonios, pero con una carga ideológica que también distorsionó los hechos. Tras la transición, el Paracuelos vio un tabú, pero los familiares nunca dejaron de buscar, nunca dejaron de preguntar. Hoy han quedado cuerpos por identificar. Documente, cual clasificar, nombres grabados en lápidas anónimas en la historia de Paracuelos es, sobre todo, es una historia de abandono de víctimas sin eco. En durante décadas, lo ocurre en Paracuelos hizo extorsionado, silenciado o instrumentado. La dictadura franquista lo utilizó como símbolo del terror rojo, pero en medida que muchos sectores republicanos optaron por el silencio o la negación. La verdad, como siempre, queda atrapada entre universidades preversión. Fue recién a partir de los años de que historiadores independientes comenzaron a estudiar iglesia el tema con rigor, documentos sueltos, testimonios olvidados, correspondencia diplomáticas comenzaron a salir a la luz. Se descubrieron listas parciales de prisioneros trasladados, informes de diplomáticos no agüeros, sotcos y mexicanos que denunciamos las ejecuciones masivas. También se hablaron cartas interceptadas y testimonios de algunos
Uno de los documentos más reveladores fue el informe del diplomático noruego Felix Schleyer, quien advirtió en noviembre de 1936 que los llamados lados urios del terminado nervosas comunes, sus denuncias fueron ignoradas en su momento, pero hoy son fuente clave para entender la escala del horror. También surgieron pruebas de que altos mandos con lo que ocurría, aunque muchos dijeron que las decisiones eran tomadas por comités barriales o grupos incontrolados, algunas órdenes tenían formas claras, celos oficiales. Lo más doloroso para muchos familiares fue descubrir que los nombres de sus seres queridos ni siquiera figuraban en Segusiare, figuraban en Erisestos. Murió sin juicio, sin sentencia, sin defensa y sin yongüe en honrar muchas de esas fosas. La verdad, como los oyes, sigue saliendo a la superficie lentamente, pero para aquellos no se recuerda que no hay reconciliación sin verdad y que, a veces, el no es neutral, es otra forma de violencia. Las matanzas de Paraquellos dejaron una cicatriz profunda en la historia de España, no solo por el número de víctimas, sino por el silencio que las rodeó orante de cada. Para muchas familias, la desaparición sin explicación de padres, hermanos o una condena sin fin, durante años, vivieron con la sospecha, sin cuerpo, sin tumba, sin palabra oficial, y cuando escucharon hablar, nadie quería escuchar. Durante la dictadura franquista, Paracuelos fue elevado a mito fundacional, monumentos, placas, discursos. El cuello más allá de la propaganda, perco se preugletar por investigar cómo obletidiva. Con la llegada de la democracia, la Soyo de la Clañola optó por mirar hacia adelante, se impulsó la reconciliación, pero se evitó escarbar en el pasado. Eso incluyó también a Paracuelos, el pacto del nombre borro, preguntas, la equidistancia carnombre. ¿Puede poner restos de cientos de víctimas en fosas comunes? Algunas han sido identificadas por asociaciones de memoria histórica, otras seguían peor. El Estado ha participado, pero a menudo con timidez, y aún hay sectores que niegan que historia. En el plano político, Paracuelos ha sido como arquelos hacia del como argumento en debate partidista, ¿sí? Uno lo minimizan, otros lo exageran, pero pocos lo pongan tal honestidad. La verdadera consecuencia es que nos obliga a aceptar que la violencia no tuvo un solo culpable, que la guerra no justificó la barbarie y que no puede haber justicia selectiva. El legado de Paracuelos no es solo memoria, es una advertencia. Cuando se justifica el asesinato por razones ideológicas, todos perdemos. Paracuelos del Jarama no fue una batalla, fue una masacre. Un acto deliberado, sistemático y silenciado. Durante años, se nos dijo que mirar atrás era peligroso, que remover el pasado solo debía. Pedro Cunó, lo que dele, también destruye. De algo sabemos que más de 2.000 personas fueron ejecutadas sin juicio, sin defensa, sin culpa comprobada. Sabemos que se justificó en nombre de la Yegulago. Sabemos que muchos calaron, otros miraron a. Recordar Paracuelos no es un ataque a una causa. Es un acto de humanidad, es un que coser que inclusios los justos pueden cometer justicias que el miedo comete. Si has llegado hasta aquí, quizá te preguntes, ¿qué hacer con esta memoria? La revista es simple: hablar, compartir, investigar o enseñar. Reportirlo. En el próximo capítulo, episodio 7, el bombardeo de Guernica, ni viera Ceoro Riñas, viaje de Rula 13 Berta, donde no fuera la bala sino bombas de cielo. Porque la violencia no siempre da que ruos visibles, pero siempre da cicatrices. Gracias por estar aquí y por no dar que lo olvida por no otros.